Claro, según lo que reportan, la paciente llegó antes, pero se le había regresado a casa. Se le había indicado administración de insulina. eh, no tengo ese dato exacto, doctora, porque no registra en ningún... La paciente había dado antes un dolor abdominal, náuseas, vómitos, y había el viaje y la regresó a su casa sin evaluación porque ella ya regresó con mayor deshidratación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para presentar la exposición de cetoacidosis diabética, las recomendaciones y las actualizaciones, tenemos el agrado de contar con la doctora Victoria Polar, quien nos va a exponer cetoacidosis diabética. Un aplauso, por favor. Buenas tardes con todos. Hoy día muy contenta de poder participar en las actividades académicas que se han reanudado en el servicio y pues tratando un tema que es de mucha importancia, como ya han dicho en la presentación, porque el manejo inicial lo da el pediatra de emergencia. Entonces el pediatra debe tener las herramientas necesarias para poder hacer primero el diagnóstico. En el caso clínico es una paciente diabética ya conocida, ¿no? Pero pues las demoras se han visto en aquellos pacientes que son debut, ¿no? Y el pediatra debe tener las herramientas para poder saber en quiénes sospechar un debut de diabetes con una cetoacidosis, y también debe saber cómo debe empezar el tratamiento, ¿no? Conociendo y teniendo las herramientas, van a dar cuenta que es sencillo, ¿no? Y eso hemos visto a lo largo del tiempo que he estado acá en el hospital, pues que cada vez se va manejando mucho mejor esos pacientes cuando llegan a la emergencia. ¿Okay? Entonces el objetivo es lo que le he mencionado, poder proporcionar pautas para el diagnóstico precoz, el manejo oportuno y adecuado de esta complicación, ¿no? La definición, ya seguramente ustedes la conocen, es una descompensación aguda que tiene criterios ya bien establecidos en las diferentes guías. Una glicemia mayor de 200 nos obliga siempre a descartar una cetoacidosis. Y lo descartamos pues midiendo, ¿no? En otras realidades miden la cetonia. En nuestra realidad no tenemos el dosaje del hidroxibutirato, pero sí podemos medir las cetonas en orina. Si tenemos un paciente con cetonuria moderada severa, es decir, más de 2 cruces, ese es otro criterio. Y si tenemos un paciente con un pH menor de 7.3 y un bicarbonato menor de 18, también es otro criterio, ¿no? Recordar que el pH y el bicarbonato lo podemos medir en un estudio venoso, no necesariamente es un análisis, no hacemos gases arteriales, sino es venoso. Y si vemos un paciente diabético con cualquier grado de deshidratación, también debemos sospechar que no esté haciendo esta complicación, ¿ya? Entonces, glicemia más de 200, algún grado de deshidratación, hay que pedirle cetonas en orina siempre que llega a la emergencia y pedirle gases, ¿ya? Así sea un diabético conocido. Aquí vemos las tendencias de la frecuencia de diabetes durante la pandemia COVID. Y como ven, en los últimos años hay un incremento, no solamente para el debut en diabetes tipo 1, sino como ven en pacientes con cetoacidosis con diabetes tipo 2, ¿no? Todavía acá en el hospital no tenemos casos, felizmente hasta la fecha, pero sí este incremento se ha visto a nivel pues, mundial, ¿no? Por lo tanto, van a tener por ahí en la emergencia mayor frecuencia de repente de niños con este diagnóstico. La fisiopatología, que ustedes también ya para recordarlo, la deficiencia de la insulina o más algún factor predisponente, infecciones, estrés, insuficiente insulina. En el caso clínico, la mamá había dejado de ponerle la insulina una semana por motivos pues sociales, no tenía una refrigeradora, ¿no? Entonces dejó de colocarle la insulina.
Esto hace que aumenten las hormonas contrarreguladoras y pues se desencadenen todos los mecanismos metabólicos que terminan aumentando la glucosa, por ende aumentando la pérdida de glucosa por orina y produzca la deshidratación en el paciente, la producción de cetoácidos y que termina pues en la cetoacidosis. Las manifestaciones clínicas, que aquí es importante incidir, cualquier paciente que ingrese con historia de dolor abdominal, náuseas, vómitos, algún grado de deshidratación o una respiración acidótica, como la presentaba la paciente, o algún grado de compromiso del sensorio, siempre hay que tener en nuestro abanico de posibilidades que no esté debutando con una complicación metabólica como la cetoacidosis, ¿ya? Y esto es importante incidir porque ya hemos tenido casos que vienen por distrés respiratorio y lo han tenido nebulizando, o han venido por dolor abdominal, vaya cirugía, ¿no? Entonces, esa pérdida de minutos de tiempo es valioso para ese paciente, porque puede estar en ese momento con una cetoacidosis leve, y con el pasar de las horas se convirtió en moderada o de moderada se convirtió en severa y termina en la UCI ese niño, ¿no? Entonces, cualquier paciente con historia de dolor abdominal, vómitos, o ven una respiración acidótica o algún compromiso accesorio, tomarle el hemoglucotés para descartar que no esté haciendo un debut de una diabetes mellitus, ¿no? Los criterios de severidad de la cetoacidosis es sencillo recordarlo, ¿no? Tenemos en el pH menos de 7,3, es leve, si está entre 7,3 y 7,2, menos de 7,2 a 7,1 moderada y menor de 7,1 severa, ¿no? Y el bicarbonato es leve cuando se encuentra entre 18 y 10, entre 10 y 5 moderado y menos de 5 severa, ¿no? Clínicamente nosotros también podemos sospechar si estamos frente a una cetoacidosis severa o moderada o leve, ¿no? Si vemos un paciente diabético que llega alerta caminando, pues estaríamos ahí pensando que es una ceto leve, ¿no? A diferencia si llega soporoso, ¿no? Sin responder al estímulo, ahí no vamos a decir es una leve, ¿verdad? En el caso de la paciente ya tenía al ingreso un bicarbonato de 6, es decir, estaba ya entre moderada y severa, ¿no? Existen guías clínicas que ya, donde se establece muy bien el manejo de la cetoacidosis. Una de ellas es la guía del ISPAD, que cada cierto tiempo se va actualizando, y la última es del año 2022. Y hay otras guías como la de la Sociedad Británica de Endocrinología Pediátrica, la guía NICE también, ¿no? Pero que son más o menos del 2018, ¿no? Y si ustedes las leen van a ser sumamente parecidas, ¿ya? Entonces, ¿cómo empezamos? Si nosotros sospechamos una cetoacidosis, ¿no? Por ejemplo, en esta niña es diabética, está bien, es diabética, pero ha venido con historia de náuseas y vómitos, por lo tanto hay que descartar que no esté en cetoacidosis. Entonces, allí la conducta es pedirle los gases, pedirle un examen de orina, y la conducta es al menos observarla y ver si esa niña, si tolera la vía oral que me permita hidratarla por vía oral, ¿no? Mejorar la hiperglicemia, colocándole la insulina subcutánea. Las mamás cuando son diabéticas conocidas ya saben cuáles son sus dosis, entonces eso hubiera sido la conducta inicial si la paciente estaba tranquila, despierta, ¿no? Si la paciente viene con dolor abdominal, ya con un grado de deshidratación moderada, o no tolera la vía oral, este paciente tendremos que hospitalizarlo y actuar de acuerdo al manejo, ¿no? Entonces, en emergencia, lo primero que debemos hacer, como todo paciente, es, aunque está en desorden, es evaluar el ABC, ¿no? Como todo paciente que ingrese a la emergencia. El ABC, ver sus signos vitales. Importante acá recalcar que debemos saber con qué peso ingresa, porque con ese peso vamos a trabajar nuestra hidratación. Si el paciente pues viene en un mal estado, ya ir administrando, colocándole un catéter endovenoso periférico, de preferencia doble vía periférica, una para la insulina y otra para la hidratación. Tomarle el hemoglucotés y tomarle los laboratorios respectivos, y en ese momento evaluar qué grado de deshidratación presenta esa paciente, ¿no?
Clínicamente, a veces en cetoacidosis es un poco difícil poder establecer el criterio de severidad clínicamente, pero los signos que más nos interesan es el llenado capilar, la turgencia de la piel, la presencia de pulsos y si las mucosas están secas o no, ¿no? Voy evaluando también el nivel de conciencia con el que llega la paciente y eso también es un dato importante. En cetoacidosis debemos colocar con qué escala de Glasgow está llegando, porque eso me va a permitir en la evolución poder identificar si nuestro paciente se está complicando y presentando pues ya alteración neurológica. Entonces, objetivamente lo hacemos a través de la escala de Glasgow, ¿no? Si el paciente está inconsciente, tenemos que asegurar la vía aérea, colocarle una sonda nasogástrica, darle oxígeno y monitorizarlo, ponerle monitor para ver sobre todo las ondas T que nos interesa para posteriormente poder saber si le podemos iniciar o no la insulina. En el monitoreo, lo ideal es que cada servicio tenga una hojita de monitoreo para que me permita colocar los datos importantes, ¿no? Debo colocar en esa hojita los signos vitales, el hemoglucotest, las glucosas, los gases voy registrando, los electrolitos, algún otro análisis que sea de importancia, y pues acá en el hospital también la escala de Glasgow, como le he mencionado, ¿no? Y si se presentara algún signo de descompensación neurológica, ¿no? Entonces acá en el hospital hay una hojita, que es esta hojita de monitoreo, que debería estar en la emergencia, ¿no? Los residentes deberían tenerlo siempre a la mano, cosa que cuando llega un pacientito con ceto, empezarle en la hojita de monitoreo a registrar sus signos vitales, ingresar su laboratorio con el que ingresa, su hemoglucotest, y de esa forma va a ser más sencillo para los endocrinopediatras, al momento en que le evaluamos, poder hacer las sugerencias y los cambios en la terapéutica respectivos, ¿no? Sabemos que en emergencia hay mucha afluencia de pacientes y a veces la enfermera está a cargo pues de gran cantidad de pacientes, un poco difícil que le pueda llevar el balance o que le pueda medir el hemoglucotest horario. Entonces ahí sí es importante el papel del residente y ojalá pues que pronto vengan los internos para que ayuden, porque necesita que haya un personal de salud a la cabecera del paciente para que pueda monitorizarlo en forma horaria, ¿ya? No es que dejo las indicaciones y me voy y regreso a las 4 horas. Si hago esto, puede ser que el paciente ya esté más descompensado. Entonces estos niños necesitan monitoreo a la cabecera del paciente. Si es una cetoacidosis severa, es mejor interconsultar a la UCI pediátrica para ver si es factible, si hay una camita y allí pueda llevarse el tratamiento y el monitoreo. ¿Okay? Ya entrando en el manejo específico, tiene como objetivos corregir la deshidratación y los trastornos electrolíticos, corregir la acidosis, corregir la hiperglicemia, evitar las complicaciones del tratamiento y poder tratar los factores precipitantes, ¿no? ¿Qué produjo que este paciente tenga cetoacidosis? Entonces aquí se ha dividido en lo que es la reposición de líquidos, la insulina y el tratamiento de los factores precipitantes. Inicialmente hay que recordar algunos cálculos importantes, por ejemplo, el sodio corregido, sabemos que la hiperglicemia va a originar una hiponatremia ficticia, ¿no? Por eso es importante hacer la corrección del sodio mediante esta fórmula. El anión GAP, hacer el cálculo, y la osmolaridad efectiva, que nos va a permitir orientar en cuánto tiempo vamos a realizar nuestra hidratación. Si nuestra osmolaridad efectiva está entre 330 y 360, la corrección la puedo hacer más corta, hasta en 36 horas. Sin embargo, si está en más de 360, la corrección sí debe ser más lenta, en 48 horas. ¿Okay? Si no puedo hacer todos los cálculos, sí o sí hay que hacer la hidratación siempre en 48 horas. Porque si lo hacemos muy rápido, existe el riesgo de que nuestro paciente pueda hacer edema cerebral, ¿no? Entonces ya identifiqué mi paciente con cetoacidosis. Tengo que evaluar el grado de deshidratación. ¿Tiene deshidratación severa mi paciente? Sí. ¿Está en shock? Si sí está en shock, tengo que empezar, como todo niño con shock, con un bolo de cristaloide a 20 cc por kilo y lo revalúo, ¿no? Está mi paciente con deshidratación severa y no está en shock,
le puedo pasar un bolo de cristaloide, pero a 10 cc por kilo, y ese bolito lo paso en 30 a 60 minutos, ¿no? Y lo revalúo al niño después de los 60 minutos, ¿no? ¿Hasta cuántos bolitos le puedo colocar? Hasta 30 cc por kilo, es decir, hasta 3 bolitos, ¿no? Y voy revaluando cómo va mi paciente, cómo van los pulsos, cómo va la frecuencia cardíaca, cómo van las mucosas, ¿sí? Posterior a ello, si veo que mi paciente mejoró, ya planeo seguir con la hidratación, ¿no? ¿Qué soluciones puedo utilizar? Puedo continuar con el suero fisiológico, 4 a 6 horas, o dependiendo de sus resultados, de su sodio, pasar a una solución al medio, ¿no? Una solución al medio, usando dextrosa al 5%, cuando se ha colocado a veces en la emergencia solución cloruro al 0,45, dextrosa al 5, las enfermeras hacen muchas bolas. Entonces yo prefiero dejar dextrosa al 5 más, que es lo que manejan ellas mejor, ¿no? Le dejas la dextrosa al 5% más el cloruro de sodio al 20%, 22 cc, y el potasio. Desde esta fase yo ya le puedo iniciar potasio al niño, porque aquí, que ya estoy entrando a la segunda hora, voy a empezar con la insulina. Entonces acá ya debo de administrar potasio al niño, ¿no? Si ha orinado, no hay ningún problema, ¿no? Y si ya tengo mi potasio en mis resultados, también, ¿no? Si el potasio está en más de 3, ya puedo iniciar la insulina con tranquilidad. ¿Ya? Entonces, siempre una solución al medio. Y ahora, ¿cómo calculo el volumen, no? Para calcular el volumen para la hidratación también es bastante sencillo. Calculamos un volumen de mantenimiento más el volumen del déficit. Y ese volumen de déficit lo voy a calcular de acuerdo al grado de deshidratación con el que llegó el niño. Si es una deshidratación severa, pues asumo que está perdiendo el 10% del peso corporal. Si es una deshidratación moderada, asumo que está perdiendo el 7% del peso corporal. Y si es leve, un 5% del peso corporal, ¿no? Entonces, para poder calcular el volumen de mantenimiento hay diversas formas. Uno elige la que mejor maneje, ¿no? Creo que todos conocemos el Holiday. Entonces, para mantenimiento preferimos el Holiday. Ese mantenimiento es para 24 horas, ¿no? Y para calcular la reposición, pues, va a depender de, vamos a asumir que ese paciente está con una deshidratación moderada, es decir, vamos a asumir que es la pérdida del 5 al 10% del peso corporal, pero este volumen sí lo vamos a dividir para 48 horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la niña del caso, ella pesaba 41 kilos, el volumen de mantenimiento, ¿cuánto sería? Si es 41 kilos con método de Holiday. ¿Cuánto sería, Carlitos? 1920. 1920, muy bien. Y si asumimos que esa paciente, ¿con qué grado de deshidratación ingresó? Moderado. Entonces, ¿qué porcentaje de peso corporal? 7%. ¿Cuánto es el 7% de 41 kilos? Carlitos. 2 puntos, o sea, 2 litros 870. Esos 2 litros 870 lo voy a dividir para 48 horas. ¿Ya? Entonces, 2.870 entre 48, ¿cuánto sería? 59. ¿Y su volumen de mantenimiento cuánto era? 1.900 entre 24 horas, ¿cuánto sería? Carlitos. Presentador del caso clínico. ¿100? Sumamos 59 cc más el volumen de mantenimiento, ¿y cuánto sale por día? 140 cc hora. Entonces, ese sería el volumen que yo le dejo para hidratar a esa paciente. ¿Ya? Y aquí lo importante es recordar que el volumen de mantenimiento siempre no tiene que sobrepasar 2 veces sus requerimientos basales, ¿no? Entonces, es sencillo empezar la hidratación, ¿ya? Si queremos hacerlo más sencillo,
en la guía del ISPAD ya tenemos una guía donde ponen el peso corporal y de frente te ponen con qué goteo lo dejas, ¿no? Entonces, como sé que algunos son medio flojitos, pueden tener este cuadrito en la emergencia para que se evite la fatiga. ¿Y qué pasa con los niños gorditos? ¿Cómo se deshidrataría? Porque la vez pasada vino un adolescente obeso, ¿no? ¿Con qué peso se calcularía en los gorditos, ¿no? En ellos, pues considero como peso máximo 80 kilos y tengo que tener en cuenta también los bolos que usamos en adultos, ¿no? Entonces, en adultos, bolos máximo de 1 litro y el goteo máximo de 500 cc por hora, ¿ya? Entonces, esto es otro ejemplo, ¿no? De cómo hacer el cálculo para la hidratación. Y algo importante que justo por eso he traído el ejemplo, es que si el paciente recibió un bolo inicial, ese bolito sí le tengo que restar al volumen que yo le he calculado por déficit, ¿no? Solo si ha sido un bolo de 10 cc por kilo. Es decir, si viene un paciente sin shock, ¿no? El paciente que viene por shock y le pongo 20 cc por kilo, ese no le resto. Pero el otro paciente, como nuestro paciente de emergencia que ha venido y que sí recibió un bolo de 10 cc por kilo en inicio, cuando le hago el cálculo, sí le tengo que restar ese bolito de ingreso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá es un niño de 6 años, pesó 20 kilos, tiene una ceto moderada, recibe un bolo de 10 por kilo. A ver, hagan el cálculo. Si pesa 20 kilos, ¿cuál sería su volumen de mantenimiento? 20 kilos por holiday. 1500, ¿ya? ¿Por qué piensan tanto? Y si es un déficit, si es una ceto moderada, ¿cuánto de déficit estoy asumiendo que tiene? 7%. ¿Cuánto es el 7% de 20 kilos? 1400, ¿no? Pero ese 1400 le resto el bolito que recibió al ingreso, ¿no? De 10 por kilo, o sea, quedaría 1200, y estos 1200 lo paso en 48 horas. 1200 entre 48, 25. Y el mantenimiento, ese sí le sumo en 24 horas, ¿no? Más 1500 en 24 horas. ¿Cuánto sale la suma? 87 cc por hora, ¿no? A ver, voy a mi grafiquito de mi tablita. A ver, 20 kilos. ¿Cuánto es? 93 cc hora. O sea, por ahí más o menos, ¿no? 87, 93, por ahí pues más o menos, ¿ok? Entonces es sencillo calcular la hidratación, ¿ya? ¿Qué pasa si mi paciente, bueno, si viene con signo de deshidratación moderada, debo de hidratarlo endovenoso al paciente con cetoacidosis de deshidratación moderada, ¿no? Y si nuestro paciente viene sin signo de deshidratación y tolera la vía oral, yo puedo pues hidratarlo vía oral, pero mantenerlo en la emergencia, en observación, ¿no? Colocarle su insulina subcutánea y controlarlo, ¿no? ¿Qué pasa si en la emergencia empieza a vomitar? Actúo como una deshidratación moderada, el inicio de hidratación endovenosa, ¿ya? Tener en cuenta que las pérdidas urinarias no las agregamos a la reposición de líquidos, ¿no? Nuestros pacientes cuando están en la emergencia, como son diabéticos, están en hiperglicemia, tienen poliuria, eso no las consideramos para las reposiciones, ¿ya? Con respecto al sodio, hemos dicho que puede haber hiponatremia, por eso hay que hacer el sodio corregido. Solamente debemos corregir el sodio si está muy, muy bajo, menos de 120, ¿ya? El potasio es importante saber su valor, porque si nosotros vamos a iniciar insulina, hay que recordar que la insulina va a hacer que el potasio ingrese a la célula y por lo tanto, si el niño viene con un potasio límite o bajo, vamos a producir que baje más, ¿no? Si no tenemos electrolitos en la emergencia, hay que colocarle un monitor, ver las ondas o hacerle un EKG, ¿no? Para poder evaluar las ondas T, ¿no? Lo normal es que se vea como en el gráfico, ¿no? Y si está en menos de 3, eso sí me hace a que yo posponga todavía la insulina. Primero debo corregir el potasio, ¿ya? Entonces hago la corrección de potasio, le doy un bolito, y posterior a ello le pido el control. Si veo que mejoró, ya le inicio su infusión de insulina. Para iniciar la insulinoterapia,
primero tengo que hidratar al paciente. Nunca es que llega la emergencia y de frente empiezo insulina. No, jamás. ¿Ya? X, como le digo a mis hijitos. Primero empiezo con la hidratación. A la segunda hora, cuando ya mejoró la hidratación, empiezo con la insulina. ¿Qué tipo de insulina voy a utilizar? La insulina cristalina o rápida, si hay por el CIS, ¿ya? Esa es la que da el hospital. Entonces, esta insulina cristalina, la preparación es sencilla. La preparación buscamos siempre que sea 1 en 1. Entonces, lo que dicen las guías es que diluimos 50 unidades de insulina en 50 cc de cloruro de sodio para que de esa forma sea 1 en 1, ¿no? Si la enfermera se hace bolas, puede diluirlo en 100 en 100, 25 en 25, no hay problema. Y la dosis es de 0.05 a 0.1 unidad por kilo hora. Si la dilución es de 1 a 1, ¿qué significa? Si mi paciente pesó 41 kilos, como el caso clínico, ¿cuánto le correspondería? ¿Cuánto es 0.1 por 41? 4.1. Si mi dilución es 1 a 1, significa que yo voy a iniciar mi fusión con 4.1 cc hora. Si mi paciente pesa 20 kilos, como en el anterior ejemplo, ¿cuánto le pongo de 2 cc? Si mi paciente pesa 13 kilos, ¿cuánto le pongo? 1.3. Entonces también facilito, ¿cierto? Se supone que la insulina, una vez que la inicio, mi objetivo no solamente va a ser bajar la glucosa, sino ayudar a revertir la acidosis. Por lo tanto, no me apuro en quitarle la insulina o bajarle rápido, sino, si veo que la glucosa está bajando, debo de ir cambiando de solución. Si recibía suero fisiológico y ya está en menos de 250, le paso a dextrosa al 5%, no al 10%, al 5%. Y tengo que evaluar, ¿no? Si con esa dextrosa va mejorando, o si no, si el paciente sigue acidótico, puedo ir aumentando mi VIG, ¿no? Puedo dejar la dextrosa ahí, si no, al 10, hasta el 12.5%, ¿no? Manejando, pues, viendo que sus gases vayan mejorando la acidosis, ¿ya? La otra indicación para poder pasarle a dextrosa es que la glucosa esté bajando muy rápido, ¿no? Ingresó la paciente con 400, a la hora está en 280, me alegro, uy, bajó rapidito, estamos mal. No, la idea es que baje hasta 80 miligramos por decilitro por hora, ese es el ideal. Si está bajando muy rápido, debo pasarle a dextrosa, al 5%, ¿ya? Entonces hay que vigilar por eso con el hemoglucotest cada hora para ver cómo va, ¿ya? Si baja más de 90, ya le paso a dextrosa, porque la complicación de la cetoacidosis más temida es el edema cerebral, pero la más frecuente es la hipoglucemia. Y la hipoglicemia sabemos pues que causa alteraciones, puede causar alteraciones neurológicas, ¿ya? Entonces, también es nuestro objetivo evitar que nuestro niño haga hipoglicemia en el manejo de la cetoacidosis, ¿ya? Entonces hay que ir variando la solución, ¿no? Aquí en el manejo uno tiene que ir viendo y el cambio de soluciones es dinámico. Para recordar, no administrar insulina si no tenemos el valor de potasio o al menos un EKG o un monitor donde veamos la onda T. No debemos usar bolos endovenosos de insulina, si no es en infusión, ¿no? No debemos suspender la insulina si es que vemos que nuestro paciente no ha corregido su acidosis, porque ya sabemos que no solo baja la glucosa, sino también va a revertir la acidosis, ¿no? Y lo ideal es que 6 horas de inicio del tratamiento nuestro paciente ya salga, ¿no? O sea, si está bien manejado, a las 6 horas de haber empezado ya debe estar mejor, ¿ya? Bueno, algunos casos especiales en la nueva guía, si ustedes están en un centro alejado y el niño está con una hiperglicemia, sospechamos un aceto, pero es una aceto leve, se le puede iniciar con insulina en lapicero que ellos usan, la Lispro, y se le inicia 0.15 unidades por kilo cada 2 horas y se va monitorizando cómo va el paciente. Esto siempre y cuando sea algo leve, ¿no? Si es moderado o severo hay que referirlo y no perder tiempo haciendo experimentos. Si no tenemos el lapicerito y tenemos la insulina cristalina que da el CIS,
también podemos empezar a colocarle al niño la dosis de 0.8 a 1 unidad kilo día y lo dividimos cada 4 horas. ¿Ya? Eso sí es un aceto leve y si no tengo la posibilidad de referirlo pronto, ¿no? El bicarbonato, usarlo a la primera intención, pues no está indicado. Solamente se recomienda cuando hay una acidosis persistente, que a pesar de la hidratación, el pH persiste en menos de 6.9, cuando hay una hipercalemia con arritmia, cuando hay una depresión miocárdica con shock. En ese caso, ahí sí puedo pensar en usar bicarbonato. ¿Cuándo debo de suspender la infusión de insulina? Como ya mencionó Carlos, siempre que el paciente salió de la acidosis, ¿no? Si ya el pH está en más de 7.3 y el bicarbonato más de 15, ahora más de 18, y el niño está estable, está con Glasgow 15, es decir, está despierto, ha tolerado la vía oral, yo ya pienso en pasarle a una insulina subcutánea, ¿no? Y aquí recalcar que si le voy a pasar a una subcutánea, para evitar el rebote de hiperglicemia, le pongo la insulina en lapicero o subcutánea y le digo a la enfermera que todavía no le cierre la vía, sino que espere una horita y después ahí recién le cierra la infusión. La dosis, si es un paciente debut, podemos empezar con 0.5 unidades por kilo por día. Si es un paciente ya conocido como el caso, ellos ya tienen sus esquemas de insulina y por lo tanto, ya con ese esquema que manejaban, podemos empezar. ¿Ya? Entonces, si es un paciente que salió de la acidosis, que tolera la vía oral, que está con Glasgow 15, ya pienso en una insulina subcutánea. Estas son las dosis de inicio para un prepuber de 0.5 a 1 unidad kilo día y para un puber de 1 a 2 unidades kilo día, ¿no? Y algo importante es que ya debe empezar el niño a comer, ¿no? No lo puedo dejar en NPO si estamos iniciando la insulina subcutánea. Ese niño ya debería empezar la insulina siempre y cuando ya empiece a comer, ¿no? Las insulinas que acá usamos con nuestros niños diabéticos, tenemos acá la de la acción larga, que es la glargina, y la de acción corta, que es la Lispro, y la glulicina, que es la Pidra. ¿Ya? Estas son de acción corta, y esta, la glargina, es la de acción larga. Eso es para que se acuerden. Y bueno, y por último, pues el tratamiento, ¿qué es lo que precipitó en mi paciente esa descompensación? ¿No? Está con una infección, entonces si viene con fiebre, un niño diabético, hay que cultivarlo, hay que identificar el foco de infección, hay que empezarle antibiótico pronto, ¿no? En el caso de la paciente, pues el factor ha sido más social, ¿no? No tenía congeladora, no tenía dinero para comprar otra insulina, ¿no? Con el calor que está haciendo ya las insulinas se echan a perder. Entonces, bueno, en eso ver de qué medida se puede dar solución, ¿no? Y en cuanto a las complicaciones de la cetoacidosis, pues las complicaciones va a ser la hidratación inadecuada, la hipoglicemia, que he dicho que es más frecuente, la hipercalemia, la acidosis hiperclorémica y la más temida, que es el edema cerebral, porque ese sí puede comprometer la vida del paciente, ¿no? ¿Cuándo sospecharlo? Sospecharlo si durante la evolución presenta algún signo de alerta neurológico, dolor de cabeza, bradicardia, con hipertensión, ya no vomitaba y empezó nuevamente a vomitar, o el Glasgow va en caída. Entonces, en ese momento, sospecho que pueda estar haciendo edema cerebral y el tratamiento pues es con manitol o con suero hipertónico, ¿no? Hay criterios diagnósticos establecidos, mayores y menores, para poder hacer el diagnóstico de un edema cerebral. Los mayores después de la alteración del nivel de conciencia, una bradicardia sostenida, ¿no? Incontinencia inapropiada para la edad, y los menores, cefalea y vómitos, letargo, hipertensión arterial, y el hecho de que sea un niño pequeñito también se considera como un criterio menor si tiene menos de 5 años, ¿no? Entonces, la presencia de un criterio diagnóstico o 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 2 menores, ya debemos considerar el diagnóstico de edema cerebral en ese niño. Hay que hacer interconsulta a la UCI y empezar tratamiento con manitol, ¿no? Y pues en esta guía del ISPAD hay un algoritmo que resume todo lo que les he explicado, súper sencillo, ¿no? Y que también pues de repente lo pueden tener en la emergencia, ¿no? Para que recuerden todo lo que se ha explicado en la charla, ¿no?
Entonces, conclusión, es necesario un manejo oportuno y adecuado de la cetoacidosis para disminuir las complicaciones, y el manejo siempre debe ser dinámico, monitorizado e individualizado. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? En el paciente el potasio estaba bajo, el importante del potasio estaba bajo. ¿Cómo se explica habiendo estado? Por la insulina, por el uso de la insulinoterapia. Muy bajo, bajó a Por eso se le retó. 8. Ajá. ¿Qué Cuando pasó ahí? ingresó estaba con 3. Es que el potasio de ingreso ya estaba en el límite casi, ¿no? Estaba con 3.5, 3.4. Y como estaba con insulina, y a pesar de que ha recibido potasio al máximo en vena periférica, ¿no? Pero es uno de los efectos secundarios de la insulinoterapia. Por eso es importante controlar los electrolitos durante el tratamiento, ¿no? Recibió su reto y felizmente que todo normalizó, ¿no? La pregunta. La exposición ha sido bastante clara. Sería importante destacar que el algoritmo sería bueno. Está contando dentro de la exposición. Joveñitas. Pues sí, también agradecer que los colegas endocrinólogos están apoyando a los pacientes en las altas horas de la noche. Creo que debemos ir mejorando poco a poco para beneficiar este paciente. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, pues reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora presidenta. O otro, por el plazo. Y las grabaciones que están quedando, el presidente Yoli, que agradecerle también la tecnología. Se va a crear un enlace para poder tener las posiciones y las presentaciones. En la próxima semana tenemos el momento de la diarrea infecciosa con deshidratación moderada severa. Carlos de doctora Alexis Ormeño y el residente que ya saben, la doctora Priscila. La doctora Priscila con carácter voluntario obligatorio